Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor porque no es de que Él quiere ni a quien corra, sino de Él que tiene misericordia. Y por su misericordia es que una vez más puedo estar en este lugar para poder disertar, para poder ministrar con su palabra. Alabo al Señor por su gloria, al Espíritu Santo, porque es el que convence de pecado, de juicio y justicia, porque es el que nos guía a toda verdad. Verdaderamente ha sido una lucha. Solamente Él es mi testigo fiel y verdadero, cuánto a veces cuesta llegar hasta este lugar y poder preparar una palabra para poder compartirla con todos ustedes. Es así como voy a estar invitándolos a buscar rápidamente para que puedan ubicarse en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que yo oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 9 dice, más atrás dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una bendición, hermanos. Ciertamente la palabra del Señor es una espada de doble filo, y cada vez que yo ministro esta poderosa palabra, soy cortado en varios pedazos. Solamente el Espíritu Santo, mi testigo fiel y verdadero, de cuánto yo soy quebrantado y cuánto soy cortado cuando yo preparo estos estudios en la intimidad de mi hogar, en el silencio, en comunión con el Señor. Es una experiencia inolvidable. Quiero compartir con ustedes. Siempre me cuido, se lo decía al pastor Samuel la mañana, de no preparar una palabra que nazca de mi emoción, de lo que yo quiero hablar de esto, porque si es por hablar, tantas cosas que me gustaría compartir, pero yo quiero que sea el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, discerniendo y conociendo la necesidad que hay del pueblo y también la necesidad que hay en la calle, porque estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde una generación ya está acostumbrada a llamar a las cosas buenas malas y a lo malo bueno. Que la generación que habló el profeta Isaías, como el colmo de la maldad, que hace de la luz tiniebla y la tiniebla es luz, que pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Yo quiero compartir con ustedes un tema bastante fuerte también, y es precisamente hablar del pecado. El pecado, aquello que nos separa de Dios, aquello que el Señor aborrece, aquello que ha causado, como dice Isaías capítulo 59, versículo 2, causa división entre Dios y los hombres, aquello que hace que el Señor oculte su rostro de los seres humanos. Oh, gloria a Dios. Sabes, hermano, el pecado no comenzó en el Edén, como muchos piensan. El pecado no comenzó allá en el principio de la creación, no comenzó en el paraíso con Adán y Eva. El pecado comenzó en el cielo. Muchos conocen esta historia. El pecado lo trajo aquel que la Biblia llama tentador, príncipe de este mundo, príncipe de este siglo, príncipe de la potestad de los aires, el engañador, el homicida, el pecador del principio. El pecado lo trajo Satanás, Señor lo reprenda. Dice las Escrituras en el capítulo 28, versículo 11 al 19, hablando del profeta Ezequiel, refiriéndose directamente a este ser, haciendo una narrativa en palabra de ciencia de lo que ocurrió allá en los cielos, antes de que fueran creados el hombre y la mujer. Dice que el Satanás estaba en el paraíso, estaba en el cielo con el Señor, estaba ya en el ejército celestial. Dice: vino palabra de Jehová a mí, decía el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 en adelante. Vino a mí palabra diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berillo, onice, carbunclo, zafiro, esmeralda y oro. En medio de las piedras y fuego te paseabas. Dice que era un ser perfecto, Satanás. Dice que a causa de la multitud de sus contrataciones fue hallado maldad en él, por lo cual fue arrojado entre las piedras de fuego. Dice que se paseaba en el medio de las piedras de fuego, pero se enalteció a causa de su hermosura. Dice que se corrompió a causa de su esplendor, por lo cual el Señor lo arrojó por tierra. El mismo profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Dice: cortado fuiste por tierra,
Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, allá a los lados del norte, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. El enemigo, hermano, él cometió el primer pecado en los cielos, y él, cuando quiso ser semejante a Dios, cuando quiso ser igual a Dios, no solamente cometió este pecado, sino que aparte que fue expulsado, también pudo convencer a la tercera parte de los ángeles, del ejército celestial, pudo convencerlos para poder atentar contra el Creador, y esto le valió la expulsión de allá del tercer cielo, de la gloria de Dios, donde estaba él. Le valió la expulsión con él y sus ángeles. Satanás trajo el pecado, fue el primero que pecó según las Escrituras. Pero en el huerto de Edén, en la creación, pasó algo que no fue imputado a toda la humanidad. Y es que precisamente, como dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los humanos por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y el 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, es vida en abundancia. El primer ser que pecó fue Satanás, y después Satanás pudo convencer, porque él es pecador, él es homicida desde el principio. Las Escrituras nos exhortan a que no debemos desestimar, no debemos subestimar, no debemos ignorar las maquinaciones de nuestro enemigo, de nuestro adversario. El nombre con el que más se le conoce en las Escrituras, que es precisamente nuestro enemigo, Satanás, a Satán. Es un poder de convencimiento increíble. Solamente convencer a la tercera parte de los ángeles que estaban viendo la gloria de Dios en el cielo y ser arrastrados. Y no los perdonó, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, sino que los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Sabe lo que es convencer a la tercera parte de los ángeles que estaban con el Señor? Es así como desde el principio el enemigo ha pecado, ha mentido, ha cometido homicidio, ha hurtado. Dice la palabra del Señor. Qué poder de convencimiento tan terrible que pudo seducir a la mujer allá a Eva en el paraíso. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No lo sabemos, pero pudo tentar a la mujer, pudo convencer a la mujer con mentira, engañándola, diciéndole que seréis igual a Dios si comen de este fruto, porque iban a saber lo que es el bien y el mal. Entonces pudo convencer a la mujer. Satanás, hermano, estuvo no solamente con Eva, estuvo presente también cuando Caín levantó su mano contra Abel para matarlo, porque Satanás es homicida desde el principio. No solamente estuvo con Eva, estuvo con Caín, también estuvo con las primeras civilizaciones, estuvo allá en Babel, cuando Nimrod, el rebelde, convenció a toda una civilización, a toda una sociedad, para levantar un figurado, una torre, y rebelarse contra Dios, y comenzar a estudiar las estrellas, comenzar a rendirle culto a la creación, a los astros. No solamente estuvo con Nimrod, sino que desde el principio ha estado presente en todos los escenarios de homicidio, de mentira, de engaño, de idolatría. En todos los relatos bíblicos ha estado presente Satanás, porque él es homicida, él es engañador desde el principio. Esto no podemos ignorarlo. Satanás se viste como ángel de luz. Muchas veces la gente piensa que Satanás va a presentarse como lo pinta Hollywood, como lo pintan las comiquitas, con un tridente, con una cola o con una figura demoníaca. Pero él es muy astuto. El mismo profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 3, lo compara diciendo que es inclusive hasta más sabio que el profeta Daniel. Un hombre que fue comparado, que fue probado con las mentes más brillantes de Babilonia, con los caldeos, con los astrólogos. Y fue encontrado 10 veces superior en coeficiente intelectual. Sin embargo, las Escrituras señalan a Satanás como una persona, como un ser, como una entidad que es más sabia que el profeta Daniel, porque tiene un poder de convencimiento terrible con el cual ha engañado, ha hurtado, ha llevado a la humanidad a pecar. Porque eso es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. El término armates o parábasis en el griego, que se refiere al pecado, que lo pueden encontrar en hebreo como yachat, es aquello que nos separa de Dios. Es aquello que nos fue imputado en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron desobedeciendo al Señor. El pecado pasó a toda la humanidad. Es lo que se conoce como imputación en el lenguaje, en el vocabulario de la salvación. El pecado le ha sido imputado a toda la humanidad, y lo podemos ver sencillamente desde que desde que hay un nacimiento, desde que un niño nace. Nosotros tenemos que enseñar a los niños a portarse bien, porque ellos traen dentro de su naturaleza, traen imputado el pecado. David decía, en pecado fue concebido, en maldad, precisamente porque traemos eso en nuestros genes.
Usted ve a los niños, si nosotros no llevamos a nuestros hijos, no los instruimos de pequeños, ellos de pequeños te van a ver que se van rebelando contra nosotros si no le damos el tetero, si no le damos lo que ellos quieren, ellos nos van a gritar, sobre todo esta última generación que se está levantando, que prácticamente nacen ya con los ojos abiertos, porque es la naturaleza que traemos desde allá, desde el Edén. Eso es el pecado, hermano. Y ¿sabes algo? Cuando Salomón estaba haciendo la dedicación del templo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 46, le decía al Señor en su dedicación que en ese lugar iba a estar atento sus oídos, porque ciertamente iba a haber hombre que no peque. Es que es imposible, no hay hombre que no peque, es imposible. De hecho, el mismo sabio escribió en el capítulo 20, versículo 9 de Proverbios, diciendo: ¿quién podrá decir he limpiado mi corazón? Estoy libre de pecado. No, hermano, el pecado está presente. El mismo apóstol Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 7, versículo 19 adelante, decía que el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal. Pero cuando hago el mal no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es un error decir o pensar que una persona no peque. Por eso es que el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 escribe que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y por ellas que no hemos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias, pero podemos controlar el poder del pecado en nuestras vidas a través de la santificación. La santificación nos permite controlar el pecado que mora en nosotros, nos permite acercarnos a Dios. La salvación es una carrera, es una lucha, es una batalla, decía el apóstol Pablo cuando se despedió en su carta a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 6, es una lucha. He peleado la buena batalla, es una lucha que tiene el creyente, que libra el creyente cada día. Es imposible que alguien diga que no peque. Primero Juan capítulo 3, versículo 6 dice que si decimos que no pecamos, no está la palabra en nosotros, lo hacemos mentiroso a Él, porque el pecado está presente, pero debemos controlar el pecado. La misma carta a la iglesia en Galacia, capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo, refiriéndose a esto, decía: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos del Espíritu es contra la carne, y la carne es contra el Espíritu, y estos dos se oponen entre sí, para no dejar que hagas lo que quisieren. Es una lucha interna, es una lucha interna que el creyente tiene que librar. Por eso que el Señor nos manda a orar en todo tiempo, las Escrituras nos mandan a orar en todo tiempo para no caer en tentación. Pero la Biblia habla de muchos pecados. ¿Qué concepto tiene el hombre natural de lo que es pecado? ¿Qué se conoce, qué cree la gente lo que es pecado en la calle? Muchas personas creen que porque de vez en cuando le dan por la espalda a un amigo, lo ayudan, entonces pensarán que ya ellos están libres, que ellos son ellos no tienen pecado, no tienen nada que rendir cuenta delante de Dios. Se consideran que no son pecadores por ello. Pero hay muchos pecados que nos separan de Dios. La Biblia habla de muchísimos pecados. De hecho, en el mismo libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, el sabio se refiere a 6 cosas que aborrece Jehová. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, pero aún 7 domina su alma. Hablando de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, de las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el falso testigo que habla calumnia, y el que siembra discordia entre hermanos. Son las 7 cosas que aborrece, que son abominación a Jehová. Y cuando ustedes se ponen a analizar estas 7 pecados, se dan cuenta que estuvieron presentes, inclusive han estado presentes en la creación del mundo. De hecho, durante el juicio que se le hizo a nuestro Señor, desde que llegaron a Getsemaní, estos 7 pecados estuvieron presentes en los sacerdotes, en los alguaciles, en los romanos, que entregaron a Cristo. Estos eran de ojos altivos, estas personas. No solamente de ojos altivos, sino que también se prestaron para mentir, de lengua mentirosa para entregar a Cristo. No solamente que se habían prestado, habían hecho mentir, habían mentido para entregar al Mesías, sino que sus manos derramaron sangre inocente a entregarlo al imperio. No solamente derramaron sangre inocente, sino que también iban presurosos hacia el mal para entregarlo. Llevaron falsos testigos contra nuestro Señor. Maquinaron pensamientos inicuos contra el Mesías. Ellos sembraron discordia entre el pueblo para poder entregar a Cristo. Estos 7 pecados estuvieron presentes en la crucifixión de nuestro Señor. Y son cosas que el Señor aborrece siempre y debemos cuidarnos. Porque es claro el sabio cuando lo dice. Dice el primero él dice que abominación primero son los ojos altivos.
Cuando leemos Proverbios 21:4 nos dice que los ojos altivos, el orgullo, el corazón orgulloso es pecado, es abominación delante de Jehová. El Salmo 138 se dice que Él es excelso, Él atiende a los humildes, pero ve de lejos a los altivos. Esa es una de las cosas que el Señor aborrece, las manos derramadoras de sangre. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y que una de las señales, una de las características de estos posteriores días es precisamente el incremento de la maldad. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor iba a enfriarse. Y todos los días cuántas personas o cuánta sangre inocente ha sido derramada. Todos los días el ser humano ofende a Dios. No solamente las manos derramadas, sino también la lengua mentirosa. Es una de las otras cosas que aborrece el Señor. La lengua mentirosa, y hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque el padre mentira, Satanás, él es mentiroso desde el principio y homicida. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice también que ni los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted mira, pero dígame quién no miente. Yo no me estoy refiriendo a toda persona, porque dígame usted qué persona, qué ser humano no miente. ¿Qué ser humano no ha mentido en todo lo que va de año? Se está refiriendo a aquel que hace la mentira una virtud. Porque hay personas que son mentirosas compulsivas, mienten todos los días, mienten descaradamente, mienten a la esposa, mienten al esposo, mienten a los jefes en el trabajo, mienten a la iglesia, mienten al vecino, mienten a los hijos, mienten a los padres. Estas son cosas de abominación a Jehová. Estas son cosas con las cuales el hombre ofende al Dios santo, santo, santo. También dice los pies presurosos para correr al mal. Dice que el sabio en el capítulo 1, en el versículo 10, cuando dice: Dios mío, si los malos convienen contigo para que vayas con ellos, corramos, despojemos, derramemos sangre inocente. Esto ocurre todos los días. Los pies que van presurosos, van corriendo al mal. Marcos 6:45 dice que si tu pie es ocasión de caer, entonces córtalo, porque mejor te es entrar cojo en el cielo que te arroje incompleto en el reino, en el infierno. Esta es otra de las cosas que aborrece el Señor. El falso testigo, que habla mentira, que habla calumnia. Esto ocurre todos los días. Personas que levantan falso testimonio para conseguir objetivos, para beneficiarse de ellos mismos. El que siembra discordia entre hermanos, atenta contra la coinonía, que habla el salmista en el capítulo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estos son unos pecados que el Señor aborrece. Muchas personas, por ignorancia y porque no se ha educado al pueblo, no se le ha hablado acerca de lo que es el pecado, no saben realmente cuáles son las cosas que ofenden a Dios, sobre todo en una sociedad, unos tiempos tan peligrosos que Isaías llamó el colmo de la maldad, donde la sociedad está acostumbrada a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay que decirle a las personas, hay que colocarle el nombre a los pecados. Todos los días cometen pecado contra el Señor y creen, quizás se le ha predicado en muchos altares, se le ha enseñado, como enseña quizás el relativismo, el relativismo de Sócrates, dice que el que peca lo hace por ignorancia. En la Nueva Era se dice que el pecado simplemente es el deseo, o como dijo Buda, en el deseo está el sufrimiento y lo consideran un pecado. Pero eso no es solamente el pecado. Número 14-18, el Señor se refirió al pueblo y le dijo: Jehová es tardo para la ira y grande misericordia. Él perdona la rebelión y la iniquidad, pero de ninguna manera tendrá por inocente el culpable. En número 23-19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y lo hará. Él habló y lo ejecutará. Mucha gente piensa y vive a espaldas a Dios, pecando todos los días, pensando que Dios es agarrándose solamente de que es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso. Eso es verdad. Pero no abusen de la misericordia del Señor, porque Él ha establecido un día en el cual va a juzgar a todos los hombres. El Salmo capítulo 7, versículo 11 dice que Jehová se ira todos los días contra los impíos, todos los días. Y esto tiene un día, esto tiene una hora preestablecida en el cual va a juzgar al mundo por todos los pecados. El hombre comete muchísimos pecados a diario. El hombre todos los días ofende la santidad del Señor. Y si no es por la misericordia que se renuevan cada mañana, seríamos consumidos, porque Dios es tardo para la ira y grande misericordia. No podemos abusar de estos atributos que tiene el Creador. El hombre vive de espaldas a Dios, pero hay un pecado por el cual la humanidad va a ser juzgada, que es el pecado principal que separa en estos tiempos y desde siempre ha separado al hombre de Dios.
Y yo no estoy hablando del pecado de idolatría, o el pecado de homosexualismo, o el pecado de prostitución, el pecado de drogadicción. ¿Cuántos pecados que se conocen? Yo estoy hablando del pecado de rechazar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cuando Jesucristo en Getsemaní le dijo a los discípulos, hablando acerca del Espíritu Santo, y le decía, es necesario que yo me vaya, yo tengo que irme. Quizás los discípulos no entendían en ese momento, Señor, pero ¿por qué te tienes que ir? Los ciegos reciben vista, los sordos oyen, los cojos se levantan. ¿Por qué tienes que irte, Señor? Es necesario que yo me vaya, porque si no va a venir el Consolador. Y Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entiéndase esto. Cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, Él hablaba en tercera persona, se dirigía a las multitudes. Le dijo al paralítico, vete, te levantes, toma tu lecho y no peques más. A María Magdalena, no peques más. En el verso 11. Siempre se recuerda a la gente como excusa, en el verso 7 del Evangelio de Juan, que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, como para no dejar que lo juzguen. Pero nunca recuerdan el verso 11 cuando dice, y no peques más. ¿Cuántas veces las Escrituras nos advierten acerca de esto? Siempre tenemos que estar pendientes. Vamos a ir en este momento a un corte musical. Gloria a Dios. Hermano, continuamos. Les diré antes del corte musical. Entonces el Señor en Getsemaní le estaba presentando a los discípulos el porqué de la importancia del Espíritu Santo. Dice que Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Era importante que le llegara el Espíritu Santo, porque así como el Señor trataba con las multitudes en tercera persona, el Espíritu Santo, en el momento del derramamiento del Pentecostés, comienza a tratar con nosotros desde adentro, a convencernos de pecado, de juicio, de justicia, a ayudarnos en esta batalla de la fe. Pero es necesario que alimentemos el Espíritu, y como dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios capítulo 9, versículo 24 y 27, que coloquemos este cuerpo en servidumbre, que golpeemos este cuerpo, lo sujetemos la carne para que el Espíritu pueda desenvolverse, y esto se hace en oración, se hace en ayuno. El Espíritu Santo viene a convencer al mundo, le dije, al hombre de pecado, no el pecado de la homosexualidad, no el pecado de la atrás, sino el pecado de rechazar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, que es el principal pecado. El mundo se ha creado conceptos del pecado, de que si es por ignorancia, de que es relativo, pero el pecado tiene varios nombres. La Biblia señala los nombres del pecado, inclusive el catolicismo romano, hizo su propia concepción de lo que es el pecado, donde ellos nombran los 7 pecados capitales. Pero qué curioso, porque entre los 7 pecados capitales no nombran la idolatría por ningún lado. Nombran la gula, la avaricia, nombran la vanidad, pero la idolatría no aparece por ningún lado, que viola flagrantemente el primer mandamiento en Hechos 20:16, cuando dice que no adorarás, no levantarás piedra pintada de las cosas creadas. Esto es un concepto que tiene el catolicismo de lo que es el pecado. Sin embargo, ellos caen todos los días en este error. El pecado, hermanos, quiero decirte que, como al principio, no hay hombre, es imposible. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en la carta de los Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante, decía, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzar una obediencia perfecta. La santificación no tiene un límite, tiene que ser continua hasta el día de Jesucristo. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que está delante, prosigo la meta, al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos confiar, lo mismo le decía a Timoteo en su primera carta, dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar en oración, en santificación con el Señor para no caer. Dice, orando y velando en todo tiempo para no caer en tentación. Jeremías capítulo 17, versículo 9 decía que engañoso es el corazón del hombre más que cualquier cosa, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová, que escudriña las mentes y los corazones, discierne los pensamientos del hombre. ¿Sabes? El pecado no se va a presentar siempre de una misma manera. El diablo es astuto. Recuerda que él es homicida desde el principio. Escucha bien lo que te voy a decir. El pecado puede presentarse de muchas maneras. El pecado puede presentarse en un buen carro. El pecado viste bien. Puede vestir quizás con una buena falda. Puede ser atractivo, puede ser alto. El pecado puede traer una buena propuesta de negocio. Tienes que tener cuidado con eso, porque el enemigo también es tentador. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 13 de su epístola decía,
lo siguiente, dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado de nadie. La Biblia que le identifica como tentador es a Satanás. De hecho, se presentó en el desierto como tentador, lo identifica el evangelista, para tentar al Señor. Y el Señor resistió con la palabra. Al pecado al Satanás se le resiste con la Biblia, pero el pecado se le huye. Y pongo siempre el ejemplo de José, el patriarca, cuando le dejó su ropa en las manos a la mujer de Potifar. José no puso a resistir de que yo soy José, yo soy un digno hijo de Jacob, y yo soy un hombre que el Espíritu Santo está sobre mí. No, él huyó. A veces nos toca huir. Una vez escuché un testimonio de un hermano que es gerente de una empresa que le habían asignado una secretaria, una mujer muy atractiva. Recuerden que el pecado es halagador, como dice Proverbios 3, como la mujer de labios dulces. El pecado halaga, el embelece, el pecado seduce. Y él dice que él optó por cambiarla. Él dice que él tuvo que huir, pero huyó de la manera que fue, que pidió que le cambiaran a esta mujer, porque él recordando en el episodio de José, conociendo él también, conociendo el Espíritu, dando testimonio, redaguyendo, exhortando de sus debilidades, él optó por cambiar a esta mujer. A veces nos toca huir del pecado. La misma Biblia nos habla en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 22, nos dice que huyamos de las pasiones juveniles. A Satanás se le resiste con la palabra, pero el pecado hay que huirle al pecado. Hay que huir del pecado. No se puede resistir al pecado. Eso es como una batalla cuerpo a cuerpo con Satanás, que el Señor reprenda. El ser humano no está en capacidad de ir cuerpo a cuerpo con Satanás si no es con el poder, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible. Y esto se hace en oración, se hace en ayuno, sujetando la carne al Espíritu. Y esto no es fácil. Esto no es fácil, esto hay que decir sobre todo a nuestros jóvenes, a la juventud. La paga del pecado es muerte. Pero hay un pecado también que habla las Escrituras que ha hecho muchísimo daño, no solamente en el mundo, en la sociedad, sino también dentro de la iglesia del Señor. Y es precisamente la raíz de todos los males que luego el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 6 en adelante, cuando le dice que tengamos contentamiento, tener sustento y abrigo. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay ministerios, hay personas que llegan al mundo con el Dios, cuyo Dios en el mundo era Mamón, el Dios de las riquezas, el Dios sirio, el término sirio con el cual le atribuyeron el nombre a las riquezas, el Dios Mamón. Muchas personas que llegan del mundo que le servían a este ser y llegan al mundo, entonces son caídos en lazo de tentación. Hay testimonio de hermanos que se han lanzado, han entrado en planchas políticas, en planchas sindicales, y mientras en el mundo han tentado por este Dios, le servían al Dios de la riqueza, han sido tentados y han caído en lazos de tentación, en codicias dañinas y perversas, y han caído en extorsión, en soborno, porque no supieron huir, no supieron discernir que era un momento de huir. Estas cosas se evitan. La Biblia dice que el sabio del mal y se aparta. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, nos dice cuándo tenemos que huir. Al diablo se resiste con la palabra, pero el pecado hay que huir, es necesario huir. No solamente está haciendo daño a la sociedad, porque sabemos que así como es raíz de todos los males, muchos ministerios, muchos sacerdotes caídos han sido producto también del amor al dinero. Decía George Muller, un famoso pastor, predicador del siglo XVIII, que en su vida era drogadicto, alcohólico, un ladrón. George Muller en el siglo XVIII, este hombre de Prusia, el antiguo reino alemán, decía que el problema del siervo de Dios comienza cuando procura tener riquezas, gloria y honra. ¿Cuántos ministerios no han comenzado, hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, comenzaron con iglesias pequeñas y comenzaron entonces cuando en el mismo momento en que dejan de ver la iglesia en términos de salvación y comienzan a verla en términos mercantilistas, en términos de enriquecerse a ellos mismos, entonces comienzan a caer en lazo de tentación y en codicias dañinas, como le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Esto ha ocurrido en muchísimos ministerios. El enemigo pone trampas, porque él es astuto, él es mentiroso, y es homicida desde el principio. Él conoce al ser humano, él conoce la debilidad de la persona. Él no puede estar en todas partes como el Espíritu de Dios. Él no es omnisciente, pero tiene legiones de ángeles. Y también muchos saben el caminar y andar de los seres humanos, de los líderes, de los hombres de Dios. Y le va a poner lazo, le va a poner trampas en el camino. Y si el hombre de Dios no percibe, no discierne, no está preparado, no se santifica, puede ser arrastrado por estos lazos de codicia. Alabado sea el Señor. Estas cosas tienen que hablarse en el altar, tienen que hablarse en la iglesia, a los jóvenes.
Tiene que decírsele. Y hay un pecado que también no me puedo retirar esta noche de este lugar sin decirlo, que es el pecado de muerte. Mateo capítulo 12, versículo 32, el Señor se refería, estaba hablando a escribas y fariseos, le trajeron un hombre endemoniado, y entonces el Señor hace un acto de liberación, y comenzaron a atribuirles a Beelzebú, el dios del excremento, el dios de las moscas, el dios mesopotámico, asirio, y también babilónico, la obra del Espíritu Santo. Y el Señor fue tajante y contundente al decirle que todo pecado que se diera contra el Padre y contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero cualquier pecado que se haga, blasfemia, ofensa contra el Espíritu Santo de Dios, no será perdonado en este siglo ni en el otro. Yo quiero decirle ahora a la iglesia, al Señor, en esta noche. Sabes que nosotros hemos sido hechos templo y morada del Espíritu Santo. El apóstol Pablo se lo escribió a la iglesia en Corinto en su primera carta, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que somos templo y morada del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Sabes una cosa? Cuando se trata del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Señor se vuelve un fuego consumidor. ¿Sabes que en la iglesia en Corinto pasaban algunas cosas extrañas que muchas veces lo leemos en la Escritura, sobre todo cuando estamos en la Santa Cena y no lo entendemos? 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, dice que el que come indignamente el cuerpo de Cristo sin discernirlo, dice que el juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y otros ya duermen. Siempre dicen, no, que esa es muerte espiritual. No, el ser debilitado es la muerte espiritual, pero el dormir es la muerte física. Hay muchos enfermos en las iglesias y otros que el Señor ha partido, ha cortado, porque han atentado, han blasfemado contra el Espíritu Santo, ofendiéndolo. Usted sabe de qué manera se ofende el Espíritu Santo. Usted puede contristarnos todos los días cometiendo pecado, ofendiendo la santidad del Señor, viendo lo que no debe ver y oyendo lo que no debe oír, diciendo lo que no debe decir. Eso es pecado de muerte. Efesios capítulo 4, versículo 30, el apóstol exhorta que no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Eso es lo que se conoce como el pecado de muerte. ¿Sabes algo? Cuando nosotros le predicamos a las personas en la calle, hay una guerra espiritual, hay una lucha en los aires, hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Por eso que el escritor de los Hebreos capítulo 10, verso 26 dice que si pecáramos voluntariamente, deliberadamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, ya no queda más remedio. Sin una horrenda expectación de fuego que ha devorado al adversario. ¿Sabe cuando le ofrecemos a la persona aceptar a Cristo en la calle? Se desata una lucha terrible en los aires, una lucha demoníaca contra los principados, pues esta vez que están albergados en las regiones celestes. La persona tiene dos opciones: convence al Espíritu Santo a tratar de convencer, a convencer. Por eso dice el escritor de los Hebreos, dice que no, si el que pecare, el que violaba la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, morir irremisiblemente, cuánto mayor castigo el que pisoteare la sangre de Cristo y será afrenta del Espíritu de gracia. ¿Sabes que aquel que rechaza a Cristo como Salvador, que es el principal pecado del ser humano, el que rechaza a Jesucristo como Salvador, no solamente está pisoteando la sangre del Cordero derramada en el Gólgota, sino que también está siendo afrenta del Espíritu que está tratando de convencerlo en este momento de pecado, de juicio y de justicia? El infierno no fue creado para los seres humanos, fue creado para Satanás, y eso lo pueden leer en Mateo capítulo 13, versículo 49. El problema es que todo aquel que rechace a Jesucristo como único y suficiente Salvador está cometiendo el pecado más grave, que es el pecado de pisotear la sangre de Cristo y de hacer afrenta al Espíritu de gracia. Ese es el pecado más grave contra el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Siempre lo digo, si necesitas renovar votos con el Señor, si necesitas tener un encuentro con el Señor, recuerda las palabras del salmista, Salmo 119, 59, dice que consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Amigo que me escuchas esta noche, el peor pecado que comete el ser humano no es las drogas, no es el alcoholismo, no es el adulterio, no es la fornicación, no son los homicidios. Es rechazar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amado hermano, iglesia que escuchas esta noche, cuidémonos de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Velemos y oremos en todo tiempo para no caer en tentación. Seamos responsables los pastores y los líderes, los maestros,
en recordar estas cosas en la iglesia, en ponerle un nombre al pecado, en decir a la juventud cómo se puede presentar al pecado, en exhortarlos a huir de las pasiones juveniles, en resistir al diablo, en ser diligentes, en santificarse, en la lectura de la palabra, en orar, en ayunar. Yo golpeo, pero no como quien golpea al aire aventura, es el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que habiendo yo sido heraldo, predicador, mensajero de la palabra, venga a ser eliminado. Que esta palabra puedas guardarla, puedas atesorarla en tu corazón y puedas ponerla por obra, puedas ponerla en práctica. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Te alabo y te glorifico, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Solo tú eres digno, Padre, de recibir la gloria, la honra y la alabanza, mi Rey.